A continuación, Matemática Quinto Primaria. Saludos cordiales, bienvenido y bienvenida a este programa educativo Aprendo en Casa. Soy Edwin Espardo Contreras López, director de la Escuela República de Panamá en Zona 13, y en esta oportunidad desarrollaré el tema de gráfica lineal del área de matemática para quinto grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como lo que es el pensamiento lógico matemático, la interpretación y análisis de datos en una gráfica. Antes de empezar, te recomiendo siempre que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y en esta oportunidad, pues acá en el set voy a utilizar gel. Recordemos frotar nuestras manos entre dedos, los nuditos de nuestros dedos, lo que son nuestros pulgares y el resto de nuestra mano. E igual, muy importante, siempre el uso de nuestra mascarilla. Vamos a iniciar entonces con un repaso de lo que observas acá. Tenemos un tipo de gráfica. En esta gráfica se nos presentan diferentes profesiones. Se encuestaron en total 20 personas para ver cuál era su preferencia o tendencia en alguna profesión en específico. Entonces tenemos ingeniero, tenemos veterinario, maestro, abogado y piloto aviador. Cuando digo ingeniero, acá entre paréntesis está la A porque puede ser ingeniero o ingeniera, siempre haciendo relación a lo que es el género, tanto para hombre como para mujer. Acá vemos, está una imagen para que recuerdes cuál es la función de cada una de las profesiones. Tenemos un ingeniero, pues son los que se encargan de diseñar planos, de ver las medidas en una construcción, lo que es el diseño. Pues un maestro es o maestra que enseña, es una profesión muy agradable. Tenemos también el abogado, pues que estudia las leyes y las hace prevalecer ante cualquier situación. El piloto aviador, pues que se dedica a lo que es la navegación aérea, el poder conducir este tipo de medios de transporte que son aéreos. Y el veterinario, pues es el que tiene la función de poder atender a diversos animales en cualquier tipo de enfermedad o situación que puedan tener. Entonces tenemos ejes, tenemos el eje vertical y acá abajo lo que conocemos como el eje horizontal. En el eje vertical están las gradaciones, que son cada uno de los espacios que representan la cantidad de personas que fueron encuestadas. Y en el eje horizontal tenemos la descripción de cada una de las profesiones. Vamos a repasar cuáles son esas profesiones. Tenemos ingeniero, veterinario, maestro o maestra, abogado o abogada y piloto aviador. Entonces, para ver si estás entendiendo, porque como una de las destrezas que queremos desarrollar es la interpretación y el análisis de datos en una gráfica. Este es un tipo de gráfica. Para que recordemos, entonces prepárate para un nuevo reto, que es aprender más sobre gráficas. ¿Cuál es la profesión más preferida? Viendo la imagen acá en la gráfica, ¿cuál es la profesión más preferida? ¿Cuántas personas optaron por esa profesión? Si ves el número, acá te puede dar un indicador en donde está cada una de las gráficas, pero también los colores nos dan esa referencia, en donde vemos que están más elevadas las barras. A esto vemos diferentes colores, se le llaman barras. Entonces, ¿qué barra es la que está más prolongada? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la profesión con más preferida? La profesión de abogado o abogada.
Ya haciendo el análisis y la interpretación de datos, entonces la siguiente pregunta que debemos de responder es, ¿cuál es la profesión con menos preferida? ¿En dónde observas que hay, está menos prolongada o hay menos personas que optaron por una profesión? ¿Será ingeniero? Vemos que hay 4 personas, veterinario 3, maestro 5, abogado 6 y pilotos 2. Entonces, ¿dónde hay menos? Muy bien. ¿Cuál es la profesión menos preferida? La de piloto aviador. Y si alguno sueña pues con ser piloto aviador, pues lo puede lograr. Son sueños, son metas que hay que seguir estudiando, hay que trabajar duro en la vida para poder ir logrando. Si te interesa poder tener alguna de estas profesiones en tu vida ya profesional. ¿Cómo se llama este tipo de gráfica? Según lo que he estado describiendo, ¿qué nombre le damos a este tipo de gráfica? Al conjunto que vemos acá representado. A ver. Muy bien. Esta gráfica es una gráfica de barras. Y la gráfica de barras, ¿qué es lo que nos facilita a nosotros como seres humanos si queremos como personas tener este tipo de gráficas y tenemos una información? ¿Qué es lo que se nos facilita? A ver, quiero que pienses en casa en varias opciones. ¿Qué se te facilitó ahorita al poder hacer este análisis de las profesiones que algunas personas tuvieron preferencia hacia ellas? Muy bien. Nos permitió hacer comparaciones. ¿Qué fue lo que comparamos? Entre una profesión y otra, en donde a las personas que se entrevistaron, cuál era la que habían escogido más personas, dónde hubo más tendencia, dónde hubo más preferencia. Entonces, este tipo de gráfica nos facilita para poder hacer comparaciones. ¿En qué más nos puede facilitar? Muy bien, que nos presenta datos. Entonces tenemos datos ordenados, tenemos datos de cantidad de personas y tenemos datos de profesiones de una forma ordenada. También nos permite deducir tendencias. ¿Y a qué se refiere deducir tendencias? Es para ver ¿cuál es la tendencia? Es donde hay más personas que optaron por una profesión. Entonces la tendencia es en estudiar más sobre leyes, la profesión de abogado o abogada. Entonces esto nos permite una gráfica de barras. El hacer comparaciones, presenta datos y deducir tendencias. Posiblemente no solo este tipo de gráfica nos va a dar esta facilidad, sino que la que también vamos a estudiar el día de hoy también nos va a permitir el poder hacer comparaciones, el poder presentar datos de forma ordenada y deducir también tendencias. Entonces, para el día de hoy te tengo un reto. Tenemos una situación problema que es la siguiente. Un grupo de alumnos registró la temperatura de cada hora desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, aunque no pudieron medir a las 10 de la mañana ni 3 de la tarde. Recuérdate de este dato muy importante. No pudieron medir a las 10 de la mañana, que es AM, y 3 de la tarde, que ya hablamos de las 15 horas, PM, que decimos también 3 de la tarde. Después representaron el resultado en una gráfica. Entonces vamos a ir, acá tenemos nuestra gráfica y vamos a recordar de lo anterior que tenemos 2 ejes. Siempre en una gráfica vamos a tener 2 ejes. Entonces quiero que me ayudes en casa a poderme decir
¿Qué está representando el eje vertical? El eje vertical nos va a representar los centígrados, que son grados centígrados. ¿Y qué son grados centígrados? ¿Recuerdas o has escuchado este término en alguna de las clases? Posiblemente en matemática, posiblemente en ciencias naturales y tecnología. Pues centígrado significa grados Celsius, que es una unidad de la temperatura ambiente. ¿Cómo está el ambiente ahorita? ¿Cómo está el ambiente ahorita en el lugar donde habitas? ¿Está cálido? ¿Está templado? ¿O está frío? Dependiendo de las regiones de nuestro país, así varía el clima. Si estamos más cerca del mar, el clima es cálido, quiere decir de que hay calor. Estamos hablando de Retalhuleu, de Escuintla, pero si estamos más lejos del mar, el clima es frío. Estamos hablando del área de Occidente. Y en el área de Occidente, pues Chimaltenango, Quetzaltenango, Xela. Cuando vamos a Xela debemos de ir preparados también con abrigos, dependiendo de la época, que hay épocas frías. San Marcos, Huehuetenango. Entonces, los grados centígrados van a estudiar lo que es la unidad de medida en la temperatura ambiente. ¿Qué nos está representando el eje horizontal? Vemos acá que dice 6 horas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 y 4. Pues nos está indicando las horas. Muy bien, algo muy importante. Después de las 12 ya empieza la 1, pero se refiere 1 p.m. 2 p.m., 3 p.m. y 4 p.m., que ya estamos hablando por la tarde. Y acá estamos hablando de la mañana. Muy bien. Entonces vamos a analizar nuestra gráfica para que podamos seguidamente poder después hacer el análisis de las preguntas. Al poder responder cada una de estas preguntas, vamos a verificar si realmente estás alcanzando esa habilidad de análisis e interpretación de datos. Muy bien. Como no vamos a ver ahorita la diferencia, vas a ir descubriendo. A las 6 de la mañana, la temperatura, aquí estamos a las 6 de la mañana, cada uno de estos espacios que se llaman gradaciones está representando un grado centígrado. Entonces a las 6 de la mañana, acá vemos una línea roja que son los primeros 10 para hacer la diferencia y tener ya una base de 10. A las 6 de la mañana la temperatura está a 13 grados. Quiere decir que así está el 10, 11, 12, 13. Coloco un puntito que va a ser el punto de referencia. A las 7 de la mañana la temperatura estuvo 15 grados. Aquí están las 7 de la mañana. Si aquí ya tenemos el 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dos más que el anterior. A las 8 de la mañana la temperatura estuvo a 17 grados centígrados. Entonces 8 de la mañana, si aquí estábamos en el 15, tenemos que contar dos más, 16 y 17. Muy bien, a las 9 de la mañana, tenemos acá nuestro horario, a las 9 de la mañana, estuvo a 18 grados. Y a las 10 de la mañana, recuerda, te dije que tuvieras presente un dato que está en la situación problema. No se pudo medir, este grupo de alumnos no pudo medir a las 10 de la mañana ni 3 de la tarde. Quiere decir que a las 10 de la mañana no vamos a colocar ningún dato. A las 11, 20 grados centígrados. Aquí hay otra marca roja que casi no se ve hasta allá, pero hacemos la diferencia de 10 en 10. O tú puedes hacer en tus gráficas la diferencia entre 5, 10 grados. A las 10 de la mañana no tenemos datos. A las 11, ¿qué dijimos? 20. Entonces a las 11 tenemos 20.
Luego tenemos a las 12, tenemos 21, uno más, tenemos acá 21, y luego tenemos a la 1, que ya estamos hablando de una PM, tenemos 22, uno más. Luego, después de esa hora, a las 2 de la tarde, tenemos 23. 2 de la tarde, estamos viendo acá, tenemos 23 grados. 3 de la tarde, recuerda, no hay datos. Entonces, a las 4 de la tarde, la temperatura tenemos 21. Entonces, acá tenemos 20, entonces 21 acá. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Entonces, como el tema es gráficas lineales, vamos a usar unas líneas para poder ir uniendo cada uno de los puntos de referencia que tenemos ya marcados en nuestra gráfica. Acá utilizamos doble, que hay un espacio. Muy bien. Y así vamos a poder responder entonces a las preguntas que tenemos que analizar. Muy bien. Esta línea, si está en esta forma horizontal, quiere decir que permanece. Acá se está elevando y si va hacia abajo está disminuyendo. Entonces vamos a responder a las preguntas rápidamente porque ya tenemos muy poco tiempo. ¿Qué información se encuentra en el eje vertical? ¿Recuerda? Muy bien. Los grados centígrados, que se representa de esta forma, que es el símbolo. ¿Qué información encuentras en el eje horizontal? Tenemos la hora. ¿Cuántos grados centígrados indica cada gradación del eje vertical? Cada gradación representa un grado centígrado. ¿Cuántos grados centígrados se registran a las 11 de la mañana? Entonces ves la hora, observa, ¿sí? Tenemos que está en el número 20. Perdón, está a las 6 de la mañana. Estaba viendo a las 11. Tenemos 10, 11, 12, 13 grados centígrados. Muy bien, ahora sí, ¿cuántos grados centígrados se registran a las 11 de la mañana? Casi tenemos 20. Muy bien. ¿Cuántos grados centígrados aumentó desde las 6 hasta las 11 de la mañana? Muy bien, te voy a dar una respuesta brevemente. Aumentó 7 grados centígrados. ¿A qué hora se registró la temperatura más alta? ¿A qué hora? Muy bien, a las 2. Y vamos a colocarle PM porque ya estamos hablando 2 de la tarde, que son las 14 horas. ¿Y a qué hora se registró la temperatura más baja? Pues fue cuando inició. Regularmente iniciamos la mañana siempre con una temperatura baja y conforme va aumentando el día, va aumentando también la temperatura según en la estación del año que nos encontremos. Entonces, la más baja fue a las 6 a.m. Muy bien, y de esta forma hemos podido realizar el análisis y la interpretación de datos en una gráfica lineal. Que igualmente que la gráfica de barras nos hacemos comparaciones. ¿Qué comparamos? Comparamos cómo estuvo la temperatura en una hora comparada con otra hora, ya sea por la tarde o en la misma mañana. ¿Cuál fue la temperatura más alta? ¿Cuál fue la más baja? ¿En qué horario se dio? Entonces ahí estamos haciendo comparación de datos. Pero también nos presenta los datos que fueron las horas
y los grados centígrados en cada una de las horas, y también para deducir tendencias, donde hubo más calor, donde hubo menos calor, donde hubo un poco más de frío, donde estuvo el clima templado. Entonces, de esta forma concluimos nuestro tema el día de hoy, y siempre te recuerdo que estés lavando constantemente tus manos con agua y jabón, y siempre recuerda quedarte en casa, y si por alguna situación de emergencia tienes que salir, siempre utiliza tu mascarilla. Y siempre quédate en casa. Ha sido un gusto y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.